Bueno, fundamentalmente entonces hemos ido avanzando con este proceso de diseño a través de un diseño de ejes, pero en cada sección evaluamos los esfuerzos, evaluamos el tensor, miramos los esfuerzos principales, usamos la probabilidad de falla y aquí estamos escogiendo cuál es la dimensión necesaria para trabajar. Ahora, mayormente, vamos a cambiar esto. Vamos a poner aquí para fatiga con probabilidad de falla. Entonces, ya cambiamos esto de estático y aquí vamos a poner diseño para fatiga. Bueno, entonces, mayormente el cambio va a estar en el valor de la resistencia. O sea, en lugar de usar la resistencia estática, lo que usamos es la resistencia a la fatiga. Todas estas consideraciones de probabilidad de falla por ahora siguen igual, lo mismo el cálculo de cada cosa. Pero, entonces, fundamentalmente, introducimos aquí un cambio que es usar SF, o sea, resistencia a la fatiga, en lugar de SUT. Bien, entonces ese viene siendo el cambio más importante, el cambio fundamental. ¿De dónde sacamos la resistencia a la fatiga? Entonces ahí es de donde vienen, digamos, dos procesos de cambio. ¿De dónde obtenemos la resistencia a la fatiga? Fundamentalmente esto debe ser experimental. Si no hay datos experimentales, usamos tablas de datos o correlaciones lo más seguras posibles y siempre y cuando sean pocos los prototipos y las personas que dependen del diseño. Si el diseño es realmente un diseño para fatiga y hay mucha gente o muchos prototipos, hay que experimentarlo.
Bueno, entonces, en términos de la experimentación, o sea, ya la forma de obtener el valor de la S sub F, entonces aquí nos proponemos hacer unos cambios. Por ejemplo, si es un aluminio, entonces con el aluminio esto va a producir una curva que es de este estilo. En términos de aquí resistencia, aquí voy a poner resistencia y aquí abajo el número de ciclos. Dependiendo del número de ciclos se obtiene una resistencia y la relación entre los dos en general es del estilo potencial, o sea que hay un S elevado a la M que multiplicado por el número de ciclos es igual a una constante. Y la M tenemos que determinarla experimentalmente. Ustedes obtienen estos valores dependiendo de su experimentación y hay que más o menos mirar esto. La gracia de este S a la M igual a una constante es que cuando se pone en forma logarítmica sale una línea recta, es decir, M veces el logaritmo de S es igual a, o bueno, sumado con el logaritmo del número de ciclos es igual a una constante, de tal manera que eso da la línea recta logaritmo de S igual a menos 1 sobre M multiplicado por el logaritmo de la N más la constante. Quiere decir que si se dibujan los dos ejes en forma logarítmica, da una línea recta aproximadamente, con pendiente negativa. Estamos hablando aquí que la pendiente va a ser de tamaño menos 1 sobre M. Esa es la pendiente. Y en el eje vertical va a estar el logaritmo de la resistencia. Y en el eje horizontal el logaritmo del número de ciclos. Ya ustedes saben que esta curva logarítmica tiene un factor de tiempo en la experimentación. Entonces, ese factor de tiempo lo medimos acá
Aquí estuvimos hablando la vez pasada un poquito con los logaritmos, mirando cuánto tiempo da. Perdón. El logaritmo 6, que quiere decir 1.000.000 de ciclos. Y luego pasar a 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, aquí en términos de tiempo, como ustedes saben, en nuestra máquina, aquí estamos hablando de 5 horas para 1.000.000 de ciclos, 5 horas. Llegar a 10 a las 7 va a representar, lógicamente, 50 horas. Estamos hablando de 2 días, ¿no es cierto? 50 horas son 2 días. Estos son 2 días. Llegar a 10 a las 8, estamos hablando de un ensayo de 20 días. Llegar a 10 a las 9, estamos hablando de 200 días. ¿Son cuántos? 200 días son casi un año, ¿no es cierto? Casi un año, como 8 meses, ¿no? Pongámosle 8 meses. 8 por 3, 24, ¿no? 7 meses. 7 por 3, 21. 7 meses. Aquí llegar a 10 a la 10, entonces ya serían 70 meses, que estamos hablando entonces de 5 años, ¿no? 5 por 12, 60, más o menos 5 años y piquito, 5 años. Llegar entonces 10 a la 11, pues es un ensayo que ya nos tomaría 50 años. Entonces, este es el problema de la escala logarítmica acá del logaritmo del número de ciclos. Que esta es una experimentación costosa y que hasta donde se puede llegar, se llega. Los ensayos que se han hecho con mayor rigor, que yo sepa, han sido ensayos de 20 años. Vamos por aquí. 10 a la 11, 10 a la... Ahora, esto con aluminio. Si es aluminio, entonces ya ustedes tienen una experimentación, la están haciendo, ojalá la terminen. Vamos con acero. Entonces, si es acero, entonces con el acero nosotros usamos en primer lugar los datos tomados con el ensayo de Moore. Pues, el ensayo de Moore, que es el mismo que están usando para el aluminio, el mismo tipo de probeta. Usamos la curva de Wöhler. Está corrigiendo. Aceptemos la curva de Wöhler. Y básicamente en el ensayo de Moore, la curva de Wöhler, y tenemos que usar los factores de corrección de Marín.
Factores de corrección de Marín. Son las tres cosas que hay que ponerle a esto para fatiga. Entonces, el ensayo de Moore es el que da el valor de la S sub E'. S sub E' es el nombre que tiene esa propiedad, resistencia a la fatiga medida en el ensayo de Moore. La curva de Wöhler, entonces ya saben que a partir de los ensayos del señor Wöhler, él encontró esto. Que la curva tiene, digamos, tres rangos. Y estamos hablando de la... Oye, ¿qué pasó acá con la...? Estamos hablando del logaritmo de n. Logaritmo del número de ciclos. Y acá del logaritmo de S. Logaritmo de la resistencia. Entonces, y los rangos aquí están medidos por básicamente 0, o sea, un solo ciclo. Aquí hasta 1000 ciclos y hasta 1.000.000 de ciclos. Esos son los rangos. Esto es todo lo que tiene el señor Wöhler, digamos, su diagrama SN. Entonces, básicamente, él encuentra aquí tres puntos claves. Vamos a señalarlos, son 3 puntos claves, que son, número 1, este punto acá, muy fácil de identificar. Este otro, ya eso sí es resultado experimental. Y este otro que es una súper sorpresa, completamente, digámoslo, imprevisiva, pero que aparece. Entonces, la forma de la gráfica, si es lineal, ay, caramba. Entonces, en el rango de esta parte de aquí que hablamos de 0 a 1000 ciclos, fundamentalmente se comporta como carga estática, deformación y carga de tipo estático. Aquí estamos hablando del rango que llamamos de vida finita. Y acá es la zona que hasta donde sabemos se llama vida infinita. Hasta donde sabemos porque, como les digo, solo se han hecho ensayos de 20 años. Entonces,
nadie ha tenido más tiempo tampoco para ponerse a... entonces, los límites acá en la vertical son fundamentalmente que esto aquí vale la SUT, o sea, el valor de la resistencia última. Esta parte acá vale 0.91 por la resistencia última. Y esta otra parte acá, este sí es un dato del profesor Shigley. Aquí tiene 0.506 veces la resistencia última. Válido para aleaciones de acero, acero al carbono, mayormente. Si son hierros, cambian los coeficientes. Si son aceros más aleados, como molibdeno y otras cosas, también cambian. Recuerden que solamente usamos estos datos si no tenemos experimentación. Sí. Exacto. Exacto. Y de hecho, eso justifica el factor de seguridad 2. Poniendo factor de seguridad 2, ustedes ponen los esfuerzos por debajo de la resistencia a la fatiga y en principio ya debía aguantar bien finito. Sí, claro. El punto aquí además es que entonces la pregunta con el valor de la S sub F es preguntarnos cuál es el material. ¿Cuál es el material? Entonces ya tienen dos opciones. Entonces, si nos vamos por aluminio, o si nos vamos por acero, entonces aquí hay que si es aluminio, entonces ya tienen que buscar datos experimentales o equivalente. Equivalente quiere decir que, como les dije, hay muchos datos de aleaciones aeroespaciales en aluminio. Entonces se pueden usar, sí, vamos a usar ese material. Y definir también el número de ciclos, porque esa es la otra cosa, que tenemos que definir cuál es el número de ciclos con el que se va a trabajar. Para poder entonces tener ya un valor de resistencia a la fatiga. Entonces, por el lado de aluminio, nos vamos a la experimentación. Después de la experimentación, el número de ciclos. Con el número de ciclos ya llegamos a cuál es
la resistencia a la fatiga. Bien. Por el lado del acero, entonces tenemos, si no hay datos experimentales, entonces tenemos que coger la SUT y aplicarle los criterios de la curva de Wöhler. Por otro lado, tenemos que conseguirnos los valores de los factores de Marín. Todo esto entonces lo vamos a poner combinado con el número de ciclos para conseguir la S sub F. En realidad, con el acero, uno se pregunta a veces el número de ciclos. Entonces vamos a cambiarle a esto acá el color. Si es acero, mayormente lo que vamos a buscar también es si es diseño en cuál de los tres rangos, porque entonces en el acero están los tres rangos. Entonces, con el aluminio es simplemente el número de ciclos, pero con el acero tenemos los tres rangos, que es el rango de, digamos, carga estática, o si es ¿cómo se llama? El rango de vida finita, o si es en el rango de vida infinita. Que ya esas son decisiones que ustedes tienen que tomar en el diseño, porque no es lo mismo y depende de lo que realmente ustedes decidan. Yo puedo diseñar para vida infinita o puedo diseñar para un cierto número de ciclos. Entonces, pero esto solamente aplica con acero. En el caso de aluminio, si es aluminio, simplemente es cuál número de ciclos. O sea, siempre hay una muerte predefinida. Va a morir. Si es con acero, chance de revisar los tres rangos, estático, vida finita o vida infinita, entre comillas. Con el aluminio, un valor que se usa como si fuera vida infinita es 10 a la 8. Entonces se acostumbra usar el número de ciclos para aluminio 10 a la 8 como si fuera vida infinita. E inclusive se consiguen algunas tablas de materiales donde da resistencia a la fatiga para 10 a la 8 ciclos. Se puede conseguir. Y aquí ya, entonces, ¿cuánto nos está dando entonces la resistencia para usar? Este es el proceso fundamentalmente para entonces buscar esa resistencia a la fatiga. Los factores de Marín son, como les dije, el caso A de acabado superficial,
el K sub B, un factor de tamaño, el K sub C, un factor del tipo de carga, pero se pone 1 si se usa el criterio de von Mises. Entonces, eso es un plus para usar el criterio de von Mises cada vez que hacemos el análisis. El otro es el K sub D, que es el factor de temperatura, que tiene una variación, él tiene una variación, pero sobre todo varía mucho debajo de 10 grados Celsius, o digamos debajo de 15 grados Celsius, que para nuestro caso, nuestra temperatura ambiente no nos da eso, o encima de 150 grados Celsius. En esos casos sí varía bastante. Pero realmente entre 15 y 150, él da prácticamente 1, 1.01, 1.1, o sea, es casi 1, casi igual a 1, se mantiene. Aunque esté en ese rango de 0 a 150. Los aceros, o sea, es una cuestión de los aceros. Los aceros se portan muy bien a la temperatura ambiente. Pero cuando ya son temperaturas bajas, se vuelven prácticamente como hielo. O sea, hay una temperatura crítica que se llama temperatura de inversión y debajo de eso el KD vale 0, 0.02, una cosa así. Entonces se acaba la resistencia a la fatiga. Se parte críticamente. Está el K sub E, que se llama factor de efectos diversos. Este factor de efectos diversos en general nosotros no lo usamos. El libro sugiere usarlo para evaluar la P falla, pero nosotros usamos la metodología completa del cálculo de la P falla. Entonces, ¿para qué lo vamos a poner? Está el KF, que ya lo venimos usando, que estos son los asociados a los concentradores de esfuerzo. Hay un asunto que yo no sé por qué el libro nunca ha corregido en ninguna de las traducciones y es el hecho de que el KF no es igual al concentrador por el concentrador de esfuerzos. Debería ser 1 dividido por el concentrador de esfuerzos. ¿Por qué? Porque es un factor que está multiplicando la resistencia. Si el esfuerzo se multiplica por 2, yo no quiero multiplicar la resistencia por 2. Voy a dividir la resistencia por 2, ¿sí? Pero el libro le parece tan obvio que nunca lo ha escrito y nunca lo escribe en ninguna de las traducciones, en ninguna parte pone que es 1 sobre. Entonces, hay que reconocer eso. Y nosotros nunca lo usamos multiplicando la resistencia, sino que lo mete dentro del tensor multiplicando los esfuerzos. Entonces, esa es la cuestión aquí. Esto se pone dentro del tensor. O sea, él va como 1 sobre el concentrador de esfuerzos multiplicando la resistencia. Debería ir. Vamos a ponerlo acá. O, como nosotros lo ponemos, dentro del tensor, o sea, voy a poner aquí 1 sobre KF multiplicando la resistencia o el valor del KF dentro del tensor multiplicando cada esfuerzo. En este sentido, ustedes tienen que reconocer que el KT se va a convertir en KF y el KTS se va a convertir en KFS. Bueno.
Con los factores de Marín, entonces finalmente tenemos una resistencia a la fatiga que es igual al K sub A por el K sub B, por el K sub C, por el K sub D, por K sub E. Fíjense que siempre lo escriben así, por el K sub F, por 0.506, por la resistencia última. Y esto de aquí, exactamente, exactamente, para vida infinita. Entonces, aquí entonces es donde se pone la S sub E, que ya te da la libertad de que puede ser vida infinita o vida finita. Entonces, tú vas a mirar dependiendo de cuál de los tres rangos. Exactamente, entonces el KC vale prácticamente 1, el KD vale prácticamente 1, el KE prácticamente no se usa y el KF va metido dentro del tensor, así que realmente solamente terminamos evaluando el KA y el KB. Pero el KF, o sea, no tenemos que modificar nada, ya solo lo que ya tenemos dentro del tensor. Hay que hacerle un pequeño cambio. Sí. Hay que hacerle un pequeño cambio. Entonces, fundamentalmente es evaluar el KA, el KB y la S sub E. Bien, hasta ahí vamos a ir. Hagamos. Entonces, de resto, el proceso de diseño va a seguir completo, igual, tal cual, solamente que en todo lo que habíamos hecho, en lugar de usar resistencia última, acá se va a usar ahora resistencia a la fatiga. Una observación importante, fíjense que ahora, por ejemplo, el caso A de acabado superficial puede ser diferente en una parte de la pieza a en otra parte de la pieza. El factor de tamaño depende del tamaño, depende de los diámetros. Entonces es diferente donde hay menos diámetro a donde hay más diámetro. Entonces resulta de esta manera que la S sub F puede variar dentro de cada parte de la pieza. ¿Sí? No es un solo valor para el material. Claro, hay que meterlo dentro del cálculo en cada sección, la variación que tiene. Entonces depende, pero por eso se usan los algoritmos, o sea, porque tú lo metes en el algoritmo y ahí ya él va haciendo el cálculo cada vez. Exactamente, el que va a cambiar mayormente va a ser el KB, que es el que cambia con el tamaño, porque el K de acabado superficial prácticamente casi siempre es el mismo para toda la estructura. Porque casi siempre usamos maquinado. Entonces, depende del acabado superficial y el tamaño que varían en cada parte de la estructura. Entonces, consideraciones. Por ejemplo, el caso A. Ya veíamos la vez pasada que el caso A
Entonces, caso A, se calcula como A por la SUT elevado a la B. ¿Cómo? El que más usamos es el maquinado o estirado en frío. Entonces, ¿alguien sabe si eso realmente está grabando? Ya no hay nada que hacer. Está el Teams aquí. Grabación y está supuestamente compartiendo. Vamos a ver. Bueno, entonces la idea con esto, el A por el SUT a la B. Entonces la idea es no equivocarse. Con la resistencia última en megapascales, el factor A 4,51 con exponente menos 0.265. Entonces, por ejemplo, ustedes lo van a ver aquí. Le pongamos A igual a lo que dice ahí atrás, 4.51 con B igual a menos 0.265 para maquinado y el caso A igual entonces a A por la SUT en megapascales. Un material blando, por ejemplo, acero 1020 con 240 megapascales elevado a la B. Pues pongámosle aquí este doble paréntesis. Da un caso A de 1.05, inclusive un poquitico mayor que 1. Quiere decir que realmente no está reduciendo la vida a la fatiga. El material es tan blando que antes ayuda más a eliminar probabilidades de fatiga. Un material más, eso está bien que verifiquemos esta cosa. Porque de verdad a veces después termina. Yo he hecho algunas y después resulta que no le quedó el sonido o que no transmitió la pantalla, no sé qué, y ya no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, le ponemos un material más duro, 1030, 350 megapascales, ya el caso empieza a bajar un poquitico la resistencia a la fatiga. Material más duro, 400 megapascales, pues ya baja la resistencia a la fatiga. ¿Por qué entre más duro el material con el acabado superficial se reduce la resistencia a la fatiga? Más probabilidad de grietas. Los materiales como plastilina absorben mejor la formación de las microgrietas. Los materiales más duros en el maquinado tienen la probabilidad de quedar con más fisuras, que es posiblemente lo que le pasó a ese eje de la NASCAR. El eje de la NASCAR lo tuvieron que hacer en un material dúctil, pero bien resistente y seguramente templado para darle resistencia superficial. Pero si el moleteado se lo hicieron después del templado, entonces al moletear con el material endurecido
se inducen las microgrietas, que es posiblemente lo que le pasó. Entonces aquí, entre más resistencia ustedes le pongan, por ejemplo ya un 1045, 560 megapascales, ya él va bajando, 0.84. Si ustedes se equivocan y le ponen los megapascales en pascales, 1, 2, 3, 560 y los 6 ceros, ahí está. Entonces el caso A les da nada. Y entonces termina, no, que es que me da un diseño de 25 pulgadas. Pero resulta que esto es una correlación experimental obtenida con datos según las unidades, entonces hay que ponerle en las unidades que son. Bueno, eso es la evaluación del caso A. Como ustedes han dicho, se puede hacer una sola vez. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, se puede hacer una sola vez, en general, si tenemos un material que tiene un solo acabado superficial. El caso B, que se calcula como una constante por el diámetro elevado a la otra constante, depende acá de esas constantes, lógicamente calculadas por Marin, aquí. ¿Cómo? Ese es el diámetro de la sección. Exactamente. Y aquí es a donde no les funcionan las fórmulas esas que ustedes tienen por ahí, la raíz cúbica de no sé qué. Ajá, entonces métanle eso a la fórmula y traten de despejarla. Realmente no casa. Y mucho más si le ponen el KF con toda la parametrización de la curva, el polinomio grado 4 y todo eso. Ya. Pónganle el KF con el polinomio grado 4 y métanle el KB, ya. Hasta ahí ya se murió. Eso no lo despejan. No me quedó la copia aquí. Eso. Entonces, el KB, con esta representación, la constante, la más cómoda en depende del rango. Fíjense, si es una de entre 3 y 50 milímetros, vale esto. Si es entre 50 y 250 milímetros, vale estos otros valores. Cambia la constante y cambia el exponente también. Entonces, aquí se puede, pero digamos que para los ejes más pequeños, los normales, que entre 3 y 50 milímetros, 1.24 por D a la menos 0.107. Entonces lo podemos evaluar acá. La C1 de 1.24. La C2, el doble igual, sí. La C2 de menos 0.107. Y el KB igual, vamos a copiarlo como ya lo tenía aquí, para que me quede una vez con la impresión. El KB igual a la C1 por el valor del diámetro elevado a la C2. E imprimimos el KB con su valor.
Y lógicamente la D no está bien puesta. Entonces voy a poner aquí una D, por ejemplo, de 20 milímetros y da un KB de 0,89. Ahora, fíjense lo que pasa cuando aumentan el diámetro. Por ejemplo, aumentamos el diámetro al doble. El KB aumentó o disminuyó. Disminuyó. ¿Por qué al aumentar el diámetro se reduce la resistencia a la fatiga? Estamos aumentando el diámetro y el factor KB lo que hace es reducir la resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Factor de tamaño. Factor de tamaño. ¿Por qué entre mayor tamaño, menos resistencia a la fatiga? A mayor tamaño, ¿mayor qué? Mayores fisuras. Eso es lo que pasa. O sea, entre mayor tamaño, mayor probabilidad de aparición de fisuras tiene el material. Entonces, como la fatiga es probabilística, esa probabilidad de que aparezcan fisuras y microgrietas reduce la vida a la fatiga del material. Entonces, claro, estamos tratando de mejorarlo para que disminuya el esfuerzo, pero va disminuyendo la vida de la fatiga también. No era exactamente como la teníamos. Ya estas son correcciones más finas, pero fíjate que aquí estamos hablando de 2000 conjuntos de datos experimentales y toda una evaluación más allá de las cargas dinámicas. Entonces es más que una simple evaluación de una prueba de tracción y ya con eso voy a diseñar, ¿sí? Entonces estamos refinando el diseño para que tome en cuenta estos efectos. Ustedes se equivocaron y pusieron la D en metros. Del KB está loco, 1.7. La resistencia a la fatiga les da como si fuera el doble. Entonces, no. Ahora, en el valor, en el límite que son 51 milímetros, el KB vale 0.81. Por arriba de 51 milímetros sigue esta otra fórmula, 1,51 menos 0.1507. Entonces, si le ponemos los mismos 52 milímetros, es un valor continuo, pero a partir de allí ya él va a seguir disminuyendo, por ejemplo, uno de 80 milímetros hasta 180 milímetros, 0.6. Aquí hay hasta 250 milímetros, 0.6. ¿Por qué no hay más de 250 milímetros? Son 10 pulgadas, son 10 pulgadas. Este tamaño de... Yo digo que no fabrican en ese tamaño. Sí se fabrica para los barcos, pero no son tan comunes como para que Marin se hubiera tomado el trabajo de hacer esa experimentación con tronco de ejes de este diámetro y hacerle 2000 y pico de ensayos a esos ejes. ¿Sí me entienden? El que vaya a construir un eje de ese tamaño, ¿qué tiene que hacer? Hacer su propio ensayo de fatiga. Porque ese es un eje que vale el costo de haber hecho el ensayo de fatiga de ese eje.
No, es que porque Marin me hizo el ensayo. Ajá, pero si Marin no te hizo el ensayo, tienes que hacerlo tú. Bueno, de todas maneras la fórmula sirve, porque si ustedes le ponen aquí 300 milímetros, 350, a ella les da 0.6, más o menos. La fórmula sigue sirviendo. Lo que esto está diciendo es que Marin no hizo ensayos más allá de este tamaño. Exactamente. Bueno, entonces el caso B hay que irlo evaluando dentro de cada ciclo de evaluación de los diámetros. Ahora lo que me preguntaron, que fueron los KF y KFS. ¿Cuál es la diferencia con KT y KTS? Que KT y KTS están medidos para carga estática. Y el efecto en cuanto a la fatiga se ha visto que no es igual. Entonces, el efecto de concentración de esfuerzos para fatiga no es igual al efecto que hay en carga estática. Lo que hay es una reducción del valor del KT o KTS. Esa reducción del valor es favorable en términos del diseño. Como ejemplo, el KT vale, por ejemplo, 2.4. Resulta que para fatiga, el que hay que usar es un KF que vale más o menos 1.8. Inclusive puede ser un poquito más, podría ser hasta 2.1, 2.2. ¿sí? Lo mismo, el KTS, digamos que vale 1.6. Para fatiga usamos un KFS que realmente va a dar, por ejemplo, 1.4, un poquito menos que el concentrador. ¿Cuál es la lógica de la reducción de del valor para fatiga? La lógica de eso, ahí la explica el profesor Shirley en el texto. Lo que dice es que la concentración actúa donde hay un cambio de curvatura, un radio de curvatura mínimo. Pero entonces, como las cargas son fluctuantes, si el material es dúctil, si el material tiene ductilidad, la ductilidad del material suaviza el cambio abrupto de la forma. El material fluye en la zona, yo les hablé de la zona de fluencia del material. Y como es el efecto dinámico, entonces esa fluencia no afecta por igual a si fuera carga estática. Eso es lo que es la explicación de esto. ¿Cómo se calcula la reducción? Se calcula mediante un factor de reducción que se llama factor de sensibilidad a la muesca. Y el nombre que tiene es Q, Q minúscula. Hay que calcular la sensibilidad a la muesca Q minúscula. Entonces, básicamente, la idea es que el factor reducido se obtiene sumándole a 1
la reducción aplicada al valor del KT menos 1. Se los voy a mostrar acá en esto. Digamos que el KT valiera 1,65 y el Q valiera, por ejemplo, 0,8. ¿Sí ven bien ahí? Ok. Si el KT valiera 1,65 y el Q valiera 0,8, entonces yo lo que hago es medir el KT menos 1, que vale 0,65. Si yo sumo 1 con el KT menos 1, me da el KT completo. Pero si a la parte que está por arriba de 1 la reduzco por el Q, ya están entendiendo. Lo que va por arriba de 1 se reduce con el Q. Entonces da un poquito menos. Y este es el KF. 1 más la reducción afectando a lo que está por arriba de 1 en el KT. Valor reducido. ¿Listo? Entonces, yo puedo copiar esto por aquí. Bueno, viene la pregunta de cómo conseguimos el Q. ¿Cómo conseguimos el Q? Entonces, el valor de Q se consigue en dos tablas. Hay un Q para el KF y hay un QS para el KFS. Ambos igual, la misma expresión. Para el caso del KFS es idéntico. KFS igual 1 más el QS por el KTS, tal cual. Entonces, la tabla para hallar el Q, igual, todo esto es correlación de valores experimentales. A Marin hay que darle un premio, no sé, premio Asturias, que no digamos que premio Nobel, pero una cosa así, nos ahorró una cantidad de trabajo impresionante a todo el mundo. Por aquí están esas gráficas, aquí están. Esta es la gráfica del Q. Esta es la del Q. No, pero tiene ambas. Arriba está en milímetros y abajo está en pulgadas.
O sea, lo que eso quiere decir es que los valores, los dígitos significativos son más poquitos. No te interesa si son 462 megapascales, sino con el primero, el 0,4 ya. 0,4 gigapascales. Si son 525 o 515 megapascales, te va a dar lo mismo, es 0,5. Entonces tú buscas aquí en gigapascales 0,4, 0,5 y tampoco es que sea grande la variación. Aquí dependiendo de cuánto vale el R, entonces él depende de la S última y el valor de el R minúscula. Entonces, dependiendo de la S última y de la R minúscula, pueden conseguir su valor de Q. Y en el caso del QS va a ser igualito, solamente que es otra gráfica. La gráfica que está aquí. Lo mismo, dependiendo de la R y el valor de la K. La ventaja de esto es que si ustedes saben con qué material están trabajando, este cálculo se hace una sola vez. Esto no hay que hacerlo en cada sección ni en cada iteración, sino que se calcula de una sola vez. Ya sé cuánto es el material, ya sé cuántos son los radios de redondeo, entonces de una vez me da el Q y el QS y quedan fijos para todo el proceso. A diferencia de los KT, que los KT sí van a ir variando dentro de cada iteración. Por eso, la evaluación del Q y del QS, pues se puede hacer con la gráfica. Esa es una cuestión que le toma a uno medio minuto. Yo tengo el R, tengo el no sé qué, ya tengo el Q. Se acabó. Para todo el proceso es el mismo valor, lo mismo el QS. Bien. Entonces ya estamos listos. Sí, sí señor. Esta es la Notch Sensitivity Q, que es este valor de acá. Y lo mismo el QS aquí es este de acá. Bien, entonces vamos a hacer ¿cuál? El de hagamos el del parcial 1A. Sí, porque yo les di un caso A aproximado y un caso B aproximado, no le pusieron caso D, tampoco calcularon el KF ni el KFS, tampoco metieron, tampoco metieron el número de ciclos. Entonces aquí ustedes ya tienen que decir, vamos a diseñar para vida infinita,
Vamos a usar, ahora sí, el material. ¿Cuál material vamos a usar? Acostúmbrense a que ustedes son los que van a definir. Cuando están diseñando, ustedes definen. Realmente sí eres libre, pero eres responsable. O sea, si en la aplicación eso se te rompe, va a ser tu culpa. Entonces tienes que mirar cuál es la aplicación y si ciclos. Entonces, vamos a hacerlo ahora en grupos. Nos quedan 20 minutos. Aprovechar 20 minutos para escoger uno de cada cuatro y hacer el diseño para la fatiga más exacto. Bueno, se me olvidó decirles que esto se puede trabajar, bueno, no se me olvidó decirles, sino vamos a ponerlo aquí. Se trabaja con factor de seguridad. El factor de seguridad para fatiga, como ya esto lleva 0.506, caso A, caso B, caso D, todo eso reduciendo, no se ponen factores de seguridad de 2, ni de 2,5, ni de 3, sino 1.14, digamos, es un factor de seguridad usual, 1.2, 1.4. Y más o menos se puede usar 1.6 también. Eso es como el rango de factores de seguridad que se acostumbran para fatiga. Como lo veníamos calculando antes, nos damos una seguridad como de 4 y algo. Porque estaban calculando con probabilidad de falla. Exacto, o sea, usted lo que está diciendo, caramba, de probabilidad de falla, utiliza son los factores de seguridad. Eso lo está diciendo. O sea, no, vamos a usar los ambos. Vamos a usar probabilidad de falla y factor de seguridad. Pero en este ejercicio ahora, que les estoy proponiendo aquí hacer el diseño para fatiga más exacto, vamos a hacerlo con factor de seguridad 1.4. El factor de seguridad y según una probabilidad de falla que hago ese factor de seguridad. Total. Ok, pensé que estaba estableciendo tipo factor de seguridad y hay que modificar eso. ¿Sabe que se tenía que poner Cuando usted sabe que varían los factores de seguridad con la probabilidad de falla. Sí, es cierto. No siempre quedan igual. Por eso, pero con fatiga, digamos, la metodología estándar más común es usar factor de seguridad. Vamos a usar la probabilidad de falla con fatiga, pero también hay que ajustarle varios. Porque no les he dicho cómo se calcula el C sub X de la S sub F. O sea, el coeficiente de variación de la resistencia a la fatiga, ¿cuánto es? O sea, hay que aprender a calcular el coeficiente de variación de la resistencia a la fatiga. Que eso nos toma otra clase. Entonces vamos a hacerlo en otra clase cómo le calculamos el coeficiente de variación. En el parcial yo les dije, pónganle tanto. ¿Cuánto les dije que le pusieran? Creo que 13%. Eso. Y lo mismo lo de los esfuerzos. Pero entonces, mayormente es esto. Van a trabajar ahora en grupos. En sus grupos de 4. Y hacer el diseño. No, ¿cómo que 10 minutos? 20 minutos. ¿Por qué dices que 10 minutos? 37. Ah, porque ya se demoraron 7 minutos preguntando. Bueno, si yo fuera ustedes, aprovecharía que aquí está el profesor para poder más o menos ver qué es lo que voy a dudar cuando lo empiece a hacer.
Sí, ya está en Teams, se lo puse aquí en Teams, el enlace. Los datos de la gráfica, el libro tiene ya una parametrización, ahí les da una fórmula. La fórmula en realidad a mí me parece muy enredada, porque es que es una gráfica que tú la evalúas en 30 segundos, ya tienes el valor mirándolo. Entonces se demora uno más metiendo la parametrización de la gráfica y todo. Me recomiendo que lo vea. Claro, sí. Sí. Perdón, Ah, ok. Si quieres, de una. No, realmente una pregunta respecto a y yo me acabo de dar cuenta que